la computadora. Ya, estoy grabando también. Ya, entonces, ustedes en el anterior tema ya han avanzado, los puentes, ¿no es cierto? Ya han avanzado las partes que tiene el puente, han avanzado sobre los retenedores, han avanzado sobre los pónticos, los conectores, los pilares, ¿no es cierto? El tema de hoy vamos a hablar más específicamente de los pónticos, que es la razón de ser de la materia, porque es la pieza artificial que va a sustituir a la pieza faltante. Y también vamos a hablar de los rebordes alveolares. Ya entonces, como generalidades, vamos a decir que va a sustituir a una o también puede sustituir a varias piezas dentarias. Es un elemento de prótesis parcial que es el póntico, y este póntico viene del latín, que viene de pons, que significa puente. Por eso les decía que es la razón de ser de esta materia, de la materia de prostodoncia fija. El póntico va a duplicar al diente perdido, y el póntico se va a adaptar también al tejido blando. Va a imitar el contorno y también la funcionalidad de la pieza perdida. Entonces, ¿qué es el póntico? El póntico va a sustituir a las piezas dentales perdidas y por lo tanto debe asemejarse a un diente natural. Por ejemplo, aquí tenemos dos retenedores que son dos coronas de metal porcelana, y tenemos aquí la pieza faltante que se va a sustituir, que sería el póntico. Están unidas por medio de un conector, y ahí tenemos, ¿no?, nuestro puente, un puente simple. ¿Qué funciones son las que va a restablecer nuestro póntico, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este sector, en el sector anterior, hay pérdida de piezas dentarias en las cuales se va a sustituir. Entonces, esta falta de pieza dentaria es lo que nosotros lo vamos a denominar el póntico, ¿no ven? Y aquí vendrían a ser, aquí están los muñones. Y posteriormente aquí se va a colocar ya el puente, los retenedores, y aquí los pónticos. ¿Qué funciones vamos a restaurar? Vamos a restaurar la función masticatoria, vamos a restablecer la función estética, porque un paciente así sin piezas dentarias no se ve estéticamente bien. También vamos a mejorar la fonética, ya va a poder pronunciar algunas palabras que nosotros pronunciamos apoyando la punta de la lengua en la cara palatina de los incisivos. Va a mejorar la estética, ya no se va a sentir como un soplido cuando hay una falta de piezas dentarias anteriores. Y aquí ya tenemos, en la segunda imagen del lado derecho, ya tenemos las piezas que se está sustituyendo, ¿no? El color de la pieza dentaria, ya aquí tenemos los retenedores, y aquí estarían los pónticos, las piezas que se están sustituyendo. ¿Qué características tiene que presentar nuestro póntico, nuestra pieza faltante? ¿Qué características tiene que tener? No tiene que haber presión sobre el tejido blando, sobre el reborde. Y debe ser de fácil limpieza. ¿No ve? Nosotros, por ejemplo, si hacemos muy retentivo muy retentivo nuestro póntico, va a haber en esta parte la acumulación de restos alimenticios, acumulación de placa bacteriana, no va a ingresar aquí las cerdas del cepillo para poder hacer una adecuada limpieza. Por eso es que algunas terminaciones de pónticos no están indicadas por ese problema de que es muy dificultoso la limpieza, tanto con el hilo dental como con el cepillado. Entonces, ¿qué características tiene que tener?
que tiene que ser de fácil limpieza. Ya, luego el póntico y el conector deben tener suficiente espesor. Esto es nuestro póntico y esta parte vendría a estar nuestro conector. Tiene que estar a 1 milímetro de oclusal y a 2 milímetros de cervical, el conector. El póntico debe restablecer la función masticatoria. Nosotros cuando colocamos las piezas que nos faltan, entonces estamos devolviendo aquí la función masticatoria de la pieza dentaria. Y debemos evitar los nichos. En algunos terminados de pónticos, por ejemplo, los terminados en forma de bala, o bien como apoyan solamente una punta del póntico, como termina en punta, hay nichos triangulares en los cuales, vamos a ver, en estos nichos tiende a haber acumulación de placa bacteriana. Entonces, esos nichos hay que evitarlos. Aquí en esta imagen, por ejemplo, este terminado no está adecuado, entonces aquí hay acumulación de placa bacteriana y por lo tanto también ya hay inflamación de la mucosa. Entonces, dentro de las características que tiene que tener nuestro póntico es que tiene que ser de fácil limpieza, tiene que estar el póntico, tiene que restablecer la función masticatoria, el póntico y el conector deben tener un suficiente espesor. Y también se debe evitar los nichos, lo que les decía, ¿no ve? En algunos terminados, evitar los nichos triangulares donde va a haber la acumulación de placa bacteriana. Debe haber un contorno adecuado, un terminado convexo del póntico. El póntico debe ser a nivel apical más corto para que haya una adecuada limpieza dental. Ahora, según Seibert, hay 3 tipos de defectos alveolares. Estos defectos se las clasifica en una clase 1, en el cual hay una pérdida vestibulolingual. Una clase 2, donde hay una pérdida apicocervical. Y una clase 3, en el cual hay una combinación tanto vestíbulo-lingual como apicocervical. Y según la prevalencia, se clasifican así. El más prevalente es el de la clase 3, en el cual hay una pérdida tanto vertical como horizontal. Y también tenemos, en segundo lugar, tenemos la clase 1, en el cual hay también una mayor pérdida vestíbulo-lingualmente. Y en tercer lugar estaría la pérdida apicocervical. Según Allen, en 1985, introduce el concepto de severidad y también habla de que, según él, lo considera leve cuando hay una pérdida de 3 milímetros, moderada cuando hay una pérdida de 3 a 6 milímetros y severa cuando hay una pérdida mayor de 6 milímetros. Entonces aquí hemos hablado ya de la prevalencia de los defectos del reborde. Y aquí vamos a hablar de los tipos de pónticos. Generalmente se hace uso de los materiales que permiten obtener una superficie lisa y pulida. Tiene que tener, el póntico tiene que tener una superficie que sea lisa y que sea pulida. Generalmente lo más preferible es que sea de porcelana o de metal, pero que esté bien pulida. Y no se acepta la resina porque tiene porosidades y hay mayor acumulación de placa bacteriana. Entonces dice que las resinas no son recomendables porque tienen una superficie porosa.
y que no es adecuada. Entonces, cuando ustedes hagan hacer un puente, tienen que fijarse que el póntico, la piecita que es faltante, esté bien pulida y que en lo preferible sea de metal o de porcelana. Ya la resina no es recomendable por el problema que puede ocasionarse a nivel del tejido blando del reborde alveolar. Según los diseños, tenemos también los pónticos sanitarios o higiénicos. Este tipo de pónticos se caracterizan, como ustedes pueden ver en la imagen, esto es el reborde alveolar, esto es la pieza dentaria viendo desde proximal, esto es la pieza antagonista, y como pueden ver en este tipo de póntico, en el póntico higiénico hay un espacio, este espacio que es de 3 milímetros, ¿no ve? Entonces esto nos permite que haya una adecuada higiene. Aquí también pueden ver, ¿no ve? En lo posible siempre debemos hacerlo esta parte convexa. Si es plana, tendemos a crear nichos y acumulación de placa bacteriana. Ahora, este tipo de terminados póntico sanitario o higiénico está recomendado en el sector posterior inferior porque no es tan importante la parte estética, pero no así, no está recomendado en el sector anterior, porque si nosotros podemos colocar este tipo de póntico higiénico en el sector anterior, cuando si el paciente tiene una sonrisa gingival, se le va a notar el espacio, ¿no es cierto? Y nosotros lo que queremos es evitar que se vea lo más estético posible la prótesis fija del paciente. Entonces, si nosotros preguntamos en el examen, este tipo de póntico está recomendado, como aquí dice, en molares inferiores, en el sector posterior. Y no debe ser menos de 3 milímetros. Dice la configuración totalmente convexa, como en esta imagen, y no plana, porque si es plana tiende a haber, de que no hay una adecuada higiene. Entonces el cepillado dental no va a entrar correctamente y va a haber acumulación de placa bacteriana. Y por lo tanto puede ser que esta prótesis fracase. Y también está recomendado cuando hay una reabsorción importante en este sector del reborde alveolar, en el sector posterior inferior. Entonces tienen que tomar en cuenta todas estas características para ver qué tipo de póntico ustedes van a utilizar en cada sector que van a confeccionar una prótesis fija. Póntico en forma de bala. Este póntico ligeramente, como pueden ver ustedes en la imagen, ligeramente se apoya en el reborde alveolar. Y aquí tiene la forma de bala, ¿no es cierto? Aquí la caroclusal está sustituyendo a la caroclusal que tenía la pieza natural. Este diseño se descarta ya que posee una relación inadecuada con el reborde alveolar, además no posee contornos adecuados, lo cual hace ineficiente la autóclisis que se realiza la lengua normalmente, la parte que contacta con el tejido, lo hace justo en la cresta alveolar. Entonces es la desventaja de este tipo de póntico. El póntico cónico. El póntico, aquí me estoy adelantando, el póntico ovoide. Este tipo de póntico se utiliza en el sector anterior cuando, como hemos visto, la estética es bien importante y en el cual si yo veo desde vestibular, voy a ver que como si fuese una pieza natural, porque esta parte convexa del póntico va a apoyar en la parte media del reborde alveolar, entonces dándole la naturalidad a la pieza dentaria. Entonces este tipo de póntico ovoide más que todo se utiliza en el sector anterior cuando se requiere una alta estética en el sector anterior.
Dice, el póntico ovoide es un diseño con terminación redondeada, ¿no ven? Aquí podemos ver la terminación que es redondeada, que actualmente se utiliza cuando la estética constituye un factor importante, ¿no ven? Entonces, cuando buscamos un factor, una estética, una alta estética, entonces nosotros vamos a optar por este tipo de póntico en el sector anterior. Su limpieza se realiza fácilmente con la seda dental, ¿ya? Y actúa adecuadamente cuando el reborde es plano y ancho, lo cual le da la ilusión de que sale del mismo diente. Entonces, esto tiene un reborde ancho y plano, entonces nosotros podemos optar por este tipo de póntico para realizar cuando confeccionemos un puente. Ahora, en algunos casos no tenemos este tipo de póntico, entonces esto ya se hace un diseño previamente, ya después de la extracción se confecciona una prótesis provisional, como hemos avanzado en las primeras prácticas, cómo se construyen las coronas provisionales, ¿no es cierto? Entonces, con la misma técnica de la doble impresión que hemos realizado, previamente hacemos un encerado diagnóstico, en el cual vamos a confeccionar nosotros las piezas faltantes. A ver, no sé si tengo aquí una imagen. Aquí, por ejemplo, yo voy a construir aquí un puente. Aquí me falta el incisivo central. Entonces, yo voy a hacer mi encerado diagnóstico. Voy a construir en cera. A la boca del paciente voy a tomarle una impresión. Esta impresión voy a sacar mi negativo, que sería con la pasta, con la silicona. Esa voy a vaciarla con yeso piedra, ¿no ve? Ahí ya voy a tener el positivo de mi modelo. Ahora voy a imaginar esto que ya es mi modelo de yeso piedra. Entonces, sobre este mi modelo de yeso piedra, yo voy a confeccionar aquí la pieza que me falta. ¿No ve? Esta pieza que me falta ahorita sería el póntico. Entonces, yo voy a darle la forma de la pieza que falta. Voy a confeccionar el incisivo central izquierdo. Voy a darle la anatomía. Y una vez que he realizado la pieza que me falta, yo voy a tomar ahí mi impresión. Esa impresión que yo voy a tomar, voy a sacarlo posteriormente, mi dientecito de cera que he construido, y también ya la pieza ya tallada. Voy a hacer nuevamente otro vaciado, o ya pueden hacerlo directamente en la boca del paciente, porque esto ya va a estar tallado, digamos, para una corona Wiener, digamos, para estas dos piezas dentarias. Ya está tallada, y con la primera impresión que yo he tomado para la construcción de mi provisorio, voy a colocar el acrílico y voy a poner en esta posición a mi impresión con acrílico. Entonces ahí yo ya voy a tener el provisorio de mi restauración. Como yo en este sector he realizado la extracción de mi incisivo central, porque ya no se podía hacer, estamos suponiendo, ¿no?, que ya no se podía ni realizar un perno muñón. Entonces, ese mi provisorio, yo lo voy a confeccionar a nivel del póntico, lo voy a hacer bien pulidito, lo voy a hacer de forma convexa. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, ese provisorio no solamente me va a dar la estética en los retenedores, en el incisivo central y en el incisivo lateral, sino que también a nivel del póntico, a nivel de la pieza que me falta, también yo voy a construir la parte de voy a preservar mi papila interdental. Entonces, este provisorio me va a ayudar a también a nivel de la encía poderlo mantener en mi papila interdentaria. Entonces, ese objetivo también tiene nuestro póntico, poder confeccionar
poder confeccionar la papila interdentaria por medio del póntico, que vamos a confeccionar con el provisorio, con el encerado diagnóstico que estamos realizando. Ver nuevamente para continuar. Estamos aquí. ¿Ya? Apaguen por favor sus micrófonos. Gracias. Estamos aquí. Entonces, este tipo de póntico ovoide lo vamos a utilizar cuando tenemos un sitio, cuando tenemos un reborde alveolar plano y también es ancho, lo cual va a dar la ilusión como si fuese de un diente natural, hemos dicho, ¿no es cierto? Ante un sitio edéntulo preexistente se modifica el proceso para adaptar el póntico ovoide una vez que se prepara de manera quirúrgica el sitio del póntico. Entonces, se va a ir preparando esta partecita y luego se va a ir colocando la restauración provisional para mantener este reborde. También este tipo de póntico más se utiliza los que realizan implantes, porque buscan la mayor naturalidad de la restauración y darle también la conformación de la encía. ¿Cuándo no se debe utilizar este tipo de póntico? Cuando la altura del reborde residual es insuficiente. Cuando es demasiado reabsorbido, entonces no podemos utilizar este tipo de póntico. El póntico en silla de montar. Ya antiguamente se utilizaba este tipo de póntico, pero se han realizado estudios, han ido viendo que a nivel del tejido blando se producía inflamación, entonces es por eso que se ha ido modificando este tipo de terminado cervical. Obviamente, este tipo de póntico, si ustedes lo comparan el superior con el inferior, es prácticamente, pues, pareciera que fuese bien, ¿no? O sea, tiene la misma anatomía que el diente natural. Pero el inconveniente de este tipo de terminado es que hay acumulación de placa bacteriana y es muy complicado la limpieza con el hilo dental a este nivel este nivel del póntico. Ya, también se lo denomina a este tipo de póntico Ritgelap porque recubre la zona vestibular y lingual del reborde alveolar. Un contacto cuyo reborde se extiende más allá de la línea media del reborde edéntulo, un ángulo afilado en la zona lingogingival del contacto tisular constituye el Ritgelap. Entonces, este tipo de terminado del póntico, como ustedes pueden ver, está cubriendo tanto por vestibular como por lingual. Pero la dificultad, el problema es que es bien complicado para la higiene del paciente. Ya, luego aquí tenemos una modificación del Ritgelap o del póntico en silla de montar. Como pueden ver ya ligeramente toca por vestibular el póntico. ¿No ve? Ya no hay, es más reducido ya por lingual o por palatino y ligeramente toca por el reborde alveolar.
Este diseño, dice, provoca la ilusión de un diente natural. Sí, como podemos ver, sí, ¿no ve? Hay la ilusión de un diente. Posee todas o casi todas las superficies convexas. Como pueden ver, la confección de este póntico es convexo, ¿no ve? Convexo. La superficie lingual tiene un contorno ligeramente desviado. Como pueden ver, aquí no ve, el contorno lingual está ligeramente desviado y siempre y cuando el contacto tisular sea estrecho, mesiodistal y vestibulolingual, puede tener una ligera concavidad vestibulolingual en la parte vestibular del reborde, fácil de limpiar y tolerada por el tejido gingival. Entonces, este tipo de terminado de póntico nos ayuda en la limpieza, ya no hay tanto problema de que se haya acumulación de la placa bacteriana. Siempre que sea posible, el contorno de la zona del póntico, ¿no ve? Entonces, tiene ligeramente ya va a tocar el reborde alveolar. Ahora, ¿qué características nosotros esperamos de un póntico, de la pieza faltante, de un puente? Uno, que las superficies sean uniformes, convexas. Después, que el contacto, que no haya contacto, que solamente apoye. La plataforma ya en armonía en función con la dentición opuesta, ¿no? Y que devuelva la funcionalidad. Entonces, esas características buscamos de un póntico. ¿Qué características también buscamos cuando hablamos de un póntico en el ideal en el sector anterior? Que sea convexo, uniforme y que el terminado de manera conveniente en todas las superficies, el contacto sin presión mínimo en la mucosa vestibular y el perfil de emergencia y longitud del póntico en armonía con los pónticos vecinos. Entonces, cuando nosotros hablamos de perfil de emergencia, eso ya hemos avanzado cuando hemos realizado los patrones de cera, ¿no ve? Es una línea que parte, es una línea que va a partir del surco gingival hasta la parte convexa de la pieza dentaria. Entonces, este surco de emergencia también tiene que tener el póntico. ¿Eso para qué? Para que haya una adecuada limpieza dental y para que no haya la inflamación de los tejidos dentarios. Ya, entonces el contorno adecuado del proceso alveolar. El contorno que nosotros buscamos, por ejemplo, cuando el contorno para la silla de montar modificado debe ser algo convexo en el sentido vestíbulo-lingual y ligeramente cóncavo mesiodistalmente. Si se emplea el póntico oval, el proceso requiere mayor dimensión vestíbulo-lingual, por lo general debe modificarse por medios quirúrgicos para aceptar la superficie lingual convexa del póntico. La forma ideal del proceso permite que las formas de los pónticos se ubiquen en el mismo nivel en el margen gingival. Entonces, también buscamos también buscamos que los pónticos estén a la altura de los procesos gingivales de las piezas vencinas, que no haya mucha pérdida ósea para que tenga un contorno adecuado del proceso alveolar. Contornos voluminosos del proceso alveolar. Entonces, cuando hablamos de los contornos voluminosos del proceso alveolar,
Es posible reducir quirúrgicamente el proceso con dimensiones exageradas mediante procedimientos de resección del tejido blando o duro, dependiendo de la naturaleza del tejido excesivo, si el contorno desmedido se debe principalmente al proceso gingival. Entonces, si hay contornos irregulares, se va a hacer quirúrgicamente, se va a eliminar para darle la naturalidad al póntico que nosotros deseamos restablecer por medio de una prótesis fija. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, compañeros. A ver, Carla Isabel. ¿Estás, Carla Isabel, allí? Sí, doctora. Ya, ¿qué tipo de póntico sería indicado para el sector anterior? Póntico simple, doctora. A ver, vamos a ver aquí los pónticos. Hemos hablado, ¿qué tipos de pónticos hemos hablado? Doctor, el póntico simple, el compuesto, el complejo y Esos son tipos de puentes. Ahora hemos dicho que el puente está por, eso es un tipo de, lo que tú estás mencionando son puentes simples, puentes compuestos, puentes complejos. Ahora, esos puentes, ese puente, las piezas que se sustituye se llama póntico. Es lo que ahora estamos avanzando en la clase. El póntico es la pieza faltante. Ya, doctor. Este es el póntico, es la pieza faltante. Es la pieza que vamos a reemplazar por medio del póntico. Y este póntico se va a unir aquí a las coronitas o a los retenedores por medio de este conector. Ahora, este tipo de pónticos, ¿cuál estaría indicado para el sector anterior de todos los pónticos que hemos avanzado? Porque hemos avanzado el póntico sanitario o higiénico. Hemos dicho que el que no apoya al reborde alveolar. Hemos avanzado el póntico en forma de bala, el que va a apoyar al reborde alveolar. Y sí, hemos doctor. avanzado también el póntico cónico, que solamente ligeramente va a apoyar en el reborde alveolar. Hemos avanzado también el póntico ovoide, que va a ir en la parte media del reborde alveolar y dando la visibilidad como si fuese un diente natural. Entonces, según vos, ¿cuál póntico puede estar indicado para el sector anterior y cuál póntico no puede estar indicado para el sector anterior? Doctor, el póntico ovoide porque es más estético para la parte anterior. Ya. Y el no higiénico sería según para mí, doctora, porque este es el higiénico. Ese podría ser, doctora. ¿Ah? Ya, gracias, Carla. Ya, doctora. Ya, Alex Kawaya Tarki. Miguel Limachi, ¿está ahí en el salón? Sí, doctorita, buenas tardes. Ya. ¿Qué es el póntico? El póntico es es aquel puente que sustituye a una pieza dentaria, doctora. Ya, ¿qué es el póntico?
Es el que va a sustituir a la pieza dental perdida y es la que más se va a asemejar al diente natural. Ya, eso no tienes que olvidarte. Ya, doctorita, gracias. Lorena, Lorena Alejo. Lorena, ¿estás en el salón? Reinaldo Angulo Condori, ¿estás en el salón? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué caso nosotros utilizamos un puente en silla de montar modificado? Porque hemos hablado, ¿no es cierto?, de los puentes de los pónticos que se utilizaban, más antes eran los pónticos en silla de montar, que prácticamente tenían la anatomía de la pieza dentaria, pero eso se han ido modificando, porque han visto que había irritaciones a nivel del tejido blando, por la acumulación de la placa bacteriana. Entonces estos pónticos se han ido modificando y ya se ha modificado y ya serían los pónticos en silla de montar modificado. ¿En qué casos utilizamos este tipo de pónticos? Bueno, doctora, sería en los casos tal vez cuando el puente mm, cuando se repone más de dos piezas, o de una pieza, mejor dicho, doctora, más de una Sí, pieza. pero va más en función al reborde alveolar. Si el reborde alveolar es normal, entonces aquí podemos hacerlo esto, miren, un póntico en silla de montar modificado, ¿no ve? Pero cuando tenemos una pérdida, hay un reborde alveolar hay mucha pérdida del reborde alveolar. ¿Qué tipo de terminado o qué tipo de póntico podemos hacer? Todo eso tienen que ir observando ustedes cuando van tomando sus modelos de estudio. Ver qué tipo en función de la pérdida del reborde alveolar, qué tipo de póntico vamos a ir utilizando. ¿En qué tipo de póntico había sido? En el cónico, doctora. Porque miren, aquí hay una pérdida, ¿no ve? Entonces, pérdida del reborde alveolar. Utilizamos ya un póntico ya cónico. Y el póntico en silla de montar modificado podemos utilizarlo en función del reborde alveolar en el sector anterior, en el sector en los premolares. Ya, gracias, compañero. A ver, la última pregunta a Daisy. Daisy Alanoca. ¿Estás ahí, Daisy? Daisy. Sí, doctora, presente. Ya, ¿qué tipos de rebordes los clasifica según Siebert?
Hay 3 tipos, dice, ¿no ve? La clase 1, clase 2 y clase 3. ¿A qué se refiere la clase 1? La clase 1 es la pérdida de tejidos en En dirección sentido, mira cómo está pintadito la imagen. lingual. Vestíbulo Vestíbulo. lingual. Ya. La clase 2, En ápico Cuando hay- coronario. ápico cervical. Perdón, doctora. Ve, hay una pérdida aquí. Y la clase 3, cuando hay una combinación de, De clase 1 y clase 2, doctora. como pueden ver aquí en la imagen, está más naranjado, ¿no es cierto? De la pérdida de ambos. Ya, listo, compañeros. Entonces, en resumen, los pónticos son los que van a sustituir la pieza dental faltante, y en función al reborde alveolar se va a hacer la elección de un póntico higiénico, un póntico ovoide, un póntico en silla de montar modificado, un póntico ovoide o en bal. ¿Ya? ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado también en la clase de las pérdidas, ¿no ve? Puede haber una pérdida en sentido vestíbulo lingual, puede haber una pérdida en sentido ápico cervical y también puede haber una pérdida combinada, tanto vertical como horizontal. Y en función a eso, el profesional va a elegir el tipo de póntico que va a ser conveniente en función de la pérdida ósea. Bueno, compañeros, no sé si tienen alguna duda antes de que finalicemos con la clase. En vista de que no hay dudas, entonces doy por terminada la clase y gracias por su asistencia. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Luego, doctora.